Buen día, doctora Samira Daguara, rectora de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, UNIEDPA, doctora Juliana Betancourt y doctor Juan José Castillo, jurados de esta sustentación de tesis, doctor Manuel Castro Pereira, tutor de la presente tesis, estimados colegas presentes durante esta sustentación. Mi nombre es José Aristides Ponce Santamaría y vengo a sustentar mi tesis para optar por el título de doctor en educación con mención en educación a distancia. La tesis tiene el título Diseño de un plan de curso para la capacitación docente en la modalidad de educación a distancia virtual B-Learning basado en el aprendizaje invertido para la enseñanza de las ciencias naturales. El propósito de este estudio era diseñar un plan de curso para la capacitación docente cuya administración sea en la modalidad de educación a distancia virtual B-Learning, basado en el aprendizaje invertido para la enseñanza de las ciencias naturales previa selección del modelo instruccional. Si bien es cierto que el desarrollo tecnológico nos entrega las herramientas necesarias para desarrollar una enseñanza efectiva fuera de las aulas de clases tradicionales, también es cierto que estos últimos años se ha visto un cambio repentino en la modalidad en que se está dando la educación a nivel mundial y en Panamá, dado que la pandemia trajo la necesidad de experimentar en estas nuevas modalidades o modalidades ya existentes, pero que por una u otra razón no se había implementado o no se había implementado de manera masiva dentro del sistema educativo panameño. Entonces, se ve o se vio afectada la educación al llegar a esta pandemia de tal manera que los primeros meses se suspendieron las clases hasta determinar de qué manera se iba a realizar o se iba a continuar la educación dentro del territorio nacional. De este modo, se llegó a la decisión de seguir con una modalidad a distancia en la cual se decidió dos estilos o dos modalidades, dos modelos, uno a partir de lo que son los módulos y el otro, pues, incurrir en lo que es la utilización de las herramientas tecnológicas para la educación virtual. Si bien es cierto que esto ayudó a la continuidad del proceso educativo, también es cierto que debido a la falta de preparación de los docentes, los modelos utilizados no fueron los adecuados o no han sido los adecuados para poder llegar a presentar una clase virtual de la mejor manera posible. En este sentido, tenemos que ver que el aprendizaje invertido es un modelo en el cual el Internet y en específico las páginas web facilitan la implementación de las nuevas formas de enseñanza de manera virtual. Entonces es un modelo que nos va a dar las herramientas necesarias para optimizar el proceso educativo, en este caso para las ciencias naturales. Y surge una necesidad de crear un plan de curso para el perfeccionamiento docente en la enseñanza de las ciencias naturales en la modalidad de distancia virtual B-Learning, basado en este aprendizaje invertido. ¿Y por qué basado en el aprendizaje invertido? Por todas las virtudes que este modelo puede brindarle al estudiante en cuanto a la capacidad y a la ganancia educativa, no solamente en el material que se le está brindando, sino también la capacidad de razonamiento crítico, que es muy importante dentro de las ciencias naturales. De todo lo que acabamos de mencionar, surge un problema, y la pregunta o el planteamiento de nuestro problema es si existe la necesidad de contar con un plan de curso para la capacitación docente cuya administración sea la modalidad de educación a distancia B-Learning, basado en el aprendizaje invertido para la enseñanza de las ciencias naturales. Es la pregunta que nos hacemos y a partir de la cual se va
a sentar las bases de esta investigación. El objetivo general era diseñar un plan de curso para la capacitación docente en la modalidad de educación a distancia, B-Learning, basado en el aprendizaje invertido para la enseñanza de las ciencias naturales, y los objetivos específicos eran identificar modelos de enseñanza de educación a distancia virtual para la enseñanza de las ciencias naturales, describir la educación a distancia virtual basada en el aprendizaje invertido, describir cuáles son los pilares del aprendizaje invertido, seleccionar un modelo de diseño instruccional que permita la elaboración de un plan de curso para la capacitación docente en B-Learning basado en el enfoque del aprendizaje invertido para la enseñanza de las ciencias naturales para que sea administrado en la modalidad de distancia virtual. Aplicar el modelo seleccionado, diseñar el plan de curso para la capacitación docente para la enseñanza de las ciencias naturales en la modalidad a distancia virtual basado en el B-Learning basado en el aprendizaje invertido. Vamos a explicar los modelos que tenemos sobre los diferentes estilos de aprendizaje o los modelos virtuales. Tenemos el e-learning. El e-learning no es más que una manera integrada en la cual a partir de los computadores u ordenadores y las redes de comunicación se crea un ambiente propicio para construir la experiencia de aprendizaje. En ese sentido, tenemos que van a haber una fase que es asincrónica y una fase sincrónica. Dentro de la fase sincrónica, el docente tiene contacto a través de la internet con los estudiantes y le deja unas tareas o unas pruebas para que realice entonces el estudiante en la parte asincrónica. Luego tenemos el B-Learning, que surge como un nuevo modelo para dictar o para diseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los cuales se combinan lo que es la modalidad de e-learning y la modalidad presencial. De manera que tenemos una fase en la que el estudiante está de manera virtual y otra fase en la que vamos a tener una serie de actividades dentro del aula de clases con el docente y el estudiante. Y el aprendizaje invertido consiste en mover la enseñanza directa hacia espacios personalizados de aprendizaje. De manera que la tecnología le permite la liberación del tiempo en el aula de clases y permite capitalizar el aprendizaje de los alumnos implementando metodologías activas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta modalidad se va a lograr tener un espacio personalizado en el aula de clase. ¿Por qué? Porque se va a mover la explicación mediante la utilización de herramientas como videos editados, como lecturas comprensivas, que posteriormente dentro del aula de clase vamos a poder discutir durante un periodo de tiempo corto para luego empezar a realizar actividades que permitan la internalización de ese aprendizaje que se dio de manera con los videos o con las herramientas que hemos utilizado. De esa manera, el estudiante va a poder ser el centro de su aprendizaje y va a poder empoderarse de su aprendizaje y aprender a aprender, como lo dictan las tecnologías educativas. Entonces vemos que el aprendizaje invertido no es más que un enfoque metodológico que da la libertad a los docentes de crear estrategias innovadoras y nuevas metodologías de enseñanza basadas en las TICs, lo que le da un carácter de individualidad al aprendizaje. Como mencionaba, el docente tiene la libertad para crear otras estrategias utilizando diferentes plataformas, utilizando videos, utilizando lecturas, podcasts y otra serie de estrategias que permiten que el estudiante pueda tener un acceso a esa información de manera repetitiva
Si se presenta el video y no lo entiende la primera vez, tiene la oportunidad de seguir utilizando el video hasta cuando sea el momento presencial, en el cual entonces se van a terminar de aclarar las dudas pertinentes de esa estrategia que se utilizó. Según un estudio realizado por el Flip Learning Network, que es considerado pues, la entidad en cuanto a lo que es el aprendizaje invertido, tenemos que hay 4 pilares con los que se deben cumplir y que el educador debe tomar en cuenta al momento de impartir sus clases si vamos a utilizar la modalidad de aprendizaje invertido. El primer pilar, que es la F, que vemos aquí en esta imagen, habla de un ambiente flexible. ¿Qué quiere decir un ambiente flexible? Quiere decir que tiene que tener la oportunidad el estudiante de poder adecuarse en su tiempo, en su momento, a el material que se le está enviando. Una cultura de aprendizaje es el segundo pilar que vemos en la L, que es el Learning Culture. Y lo que habla la cultura de aprendizaje es que el estudiante pueda comprender que el aprendizaje depende de él. Entonces se le da esa responsabilidad y se le da ese enfoque en el que el estudiante es el centro de su propio aprendizaje. Un contenido dirigido que vamos, según las estrategias metodológicas establecidas, a enviar a los estudiantes y un educador profesional. ¿Qué significa esto de un educador profesional? Significa que no solamente el educador debe estar preparado en la materia que está dictando, sino también tiene que mantener una comunicación con otros docentes de la misma área, tanto a nivel nacional como a nivel regional como a nivel mundial, mediante diversas plataformas que existen hoy en día, y de esa manera poder tener una retroalimentación sobre cómo se están dando los cursos a nivel mundial y poder él enfocar o redirigir la manera en que está presentando los cursos para el mejoramiento o el perfeccionamiento de la metodología que está utilizando. Esta investigación presenta una metodología de intervención de proyectos factible con propósito definido. ¿Qué quiere decir esto? Que es una propuesta que busca dar una solución a una necesidad de índole social, institucional, regional, en un área de conocimiento a partir de diagnósticos sobre las necesidades a atender en un determinado momento. Quiere decir que nosotros tenemos una necesidad en este momento. La educación en Panamá tiene la necesidad de poder seguir utilizando las herramientas tecnológicas que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación y de la información, pero mejorando las metodologías que se están utilizando para poder tener clases con una mayor efectividad en cuanto al aprendizaje. De manera que esta investigación tiene un propósito definido para su aplicación y utilización. Es poder resolver este problema en la enseñanza de las ciencias naturales mediante el diseño de este plan de curso para poder seguir el perfeccionamiento de los docentes de las ciencias naturales y que estos a su vez entonces mejoren la forma en la que brindan la enseñanza en la modalidad virtual a distancia. Para realizar esta investigación se hizo una revisión bibliográfica en la cual se pudo recopilar información sobre los modelos que se están utilizando en la educación virtual, así como el modelo que se ha presentado o que se está presentando durante esta sustentación. Elaboramos un cuestionario para poder tener una idea más clara sobre la percepción de los docentes acerca de la educación virtual en Panamá. Se hizo un análisis de contenido que nos llevó entonces a la utilización de una matriz de doble entrada para poder ver
cómo articulan las diferentes teorías y encontrar el modelo más apropiado para el diseño de este plan de curso. En el cuestionario se consideraron 50 docentes de ciencias naturales, los cuales tenían una experiencia mínima de 10 años en educación. De estos, tenemos que 25 de los docentes tenían de 16 años en adelante como docentes de ciencias naturales, 19 tenían entre 11 y 15 años de docentes y 6 tenían 10 años como docentes. El 100% de los encuestados piensan que necesitan más formación e información sobre la utilización de las metodologías virtuales para la enseñanza de las ciencias naturales. Quiere decir que todos los docentes, a pesar que la mitad, el 50%, se siente capacitado para brindar su clase de manera virtual, a pesar de que ellos creen que están capacitados, sienten que hay una necesidad en seguir formándose para mejorar las clases que están brindando de manera virtual. De manera que el 98% presentó interés en aprender cómo aplicar la metodología del aprendizaje invertido para la enseñanza de las ciencias naturales en la modalidad a distancia virtual. Se analizaron las teorías unidireccional, bidireccional, el enfoque tridimensional y multidimensional, el modelo de control y ajuste permanente del currículum, la teoría investigativa del currículum, la teoría lineal de diseño instruccional y la teoría modular. Esto en la matriz de doble entrada. Y tenemos entonces aquí la matriz de doble entrada, la que nos permite ver la articulación que se da entre las teorías y los indicadores. Como podemos apreciar, pues en esta matriz tenemos que la teoría de diseño instruccional es la que mejor articula, y podemos ver también que el modelo de control y ajuste permanente también tiene una buena articulación. Vamos a ver a qué se debe esto. Se debe a que la teoría de curricular investigativa a nivel micro, es decir, el diseño instruccional, el modelo lineal de diseño instruccional, corresponde a un modelo de control permanente del currículo, de manera que indica la consecuencia y la pertinencia en el nivel microcurricular, lo que es bueno para el efecto de esta propuesta. Quiere decir que con esta investigación, además de encontrar el mejor diseño para este plan de curso, tenemos también cómo poder mantener un control permanente para la actualización de este plan posterior a su utilización. En conclusión, tenemos que los resultados obtenidos en esta investigación permitieron identificar el modelo instruccional técnicamente más adecuado para el diseño de un plan de curso para la capacitación docente, cuya administración sea la modalidad de educación a distancia virtual B-Learning basada en el aprendizaje invertido para la enseñanza de las ciencias naturales. Y este es el modelo lineal de diseño instruccional. Asimismo, durante la investigación se logró identificar los modelos de enseñanza a distancia virtual para la enseñanza de las ciencias naturales. Se logró describir la educación a distancia virtual basada en el aprendizaje invertido. También se logró describir los pilares del aprendizaje invertido, lo que nos lleva a la recomendación de la aplicación de la propuesta del plan de curso para docentes de ciencias naturales que le permita fortalecer las destrezas y habilidades de enseñanza virtual a distancia mediante la utilización del aprendizaje invertido. Lo que nos lleva al diseño de un plan de curso con un enfoque en el aprendizaje invertido para la enseñanza de las ciencias naturales, la cual es la propuesta que estamos presentando, cuyo objetivo general es poder diseñar el plan de curso con el enfoque en el aprendizaje invertido para la enseñanza de las ciencias naturales en la modalidad B-Learning de manera virtual, y cuyos objetivos específicos es proponer a los docentes la aplicación de talleres como medios para mejorar los procesos de aprendizaje y explicar la importancia de la utilización de nuevas metodologías de la enseñanza virtual
como un medio eficiente para desarrollar los contenidos didácticos. ¿Por qué la aplicación de talleres como medios para mejorar los procesos de aprendizaje? Porque durante la utilización de la modalidad del aprendizaje invertido, es importante elaborar talleres para la fase presencial en los cuales se pueda fortalecer y se pueda llegar al estudiante con la utilización del material que ya nosotros le brindamos de manera virtual, de manera que pueda construir su propio aprendizaje. Es importante mencionar que el aprendizaje invertido está basado en las teorías del constructivismo de Piaget y Vygotsky. Entonces, es importante que podamos tener unos talleres que sean de una buena calidad para poder entonces que se construya ese conocimiento. Asimismo, con este plan de curso se les va a aclarar y se les va a brindar a los docentes pues una ventana de nuevas metodologías que se pueden utilizar para la enseñanza virtual a partir del aprendizaje invertido. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a utilizar de manera articulada para que sea la clase más eficiente. Entonces, con esta presentación queremos dar solución al problema que ha enfrentado la educación panameña con esta pandemia en cuanto a las herramientas para brindar las clases de manera virtual a distancia, y que con esta propuesta, con esta metodología, podamos o se pueda brindar una mejor clase de ciencias naturales, sabiendo que las ciencias naturales muchas veces es complicado para el entendimiento de los alumnos. Y finalizo con esta frase de Paulo Freire que dice que los educadores deben cuestionarse para quién y a favor de quién educan. Muchas gracias.